Hola aprendices, continuamos con el capítulo 3, especificación de requerimientos. Vamos a ver qué es la especificación de requerimientos. La especificación es un documento que define de forma completa, precisa y verificable los requisitos, el diseño y el comportamiento u otras características de un sistema o componente de un sistema. Recordemos que estamos hablando de que el software es un sistema que forma parte de un sistema más grande que llamaremos sistema de información, que está compuesto por el software, por los equipos, los computadores, etcétera, las personas, los usuarios y sus procedimientos o sus funciones normales, y que la especificación es un documento orientado hacia los desarrolladores. Es un documento orientado hacia los desarrolladores. Es como los planos que hace el arquitecto para una casa. Pero también los usuarios, el cliente, también lo puede entender. Entonces, cuando construimos una casa, tenemos una lista de peticiones que nos da el cliente. Y después viene ya lo que es el diseño, que lo hace el arquitecto. Entonces, ese diseño, que puede ser un plano, puede ser una vista 3D de la casa, un video 3D, donde podemos ver las habitaciones y navegar por la casa y todo. Y este plano o este video sirve para que tanto el equipo de construcción de la casa entienda qué es lo que se va a hacer. Y lo más importante, que el cliente también entienda y vea si realmente es lo que desea, viendo el plano. Dice, esta habitación me gusta, esta no, aquí el baño debería ser al otro lado, etcétera. Entonces, este documento de especificación de requerimientos permite que el equipo de desarrollo entienda lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, y que el cliente también entienda qué es lo que se va a hacer, porque lo va a visualizar de forma gráfica, de forma sencilla, a pesar de que está orientado hacia el equipo de desarrollo. Es un documento técnico, pero como es gráfico también lo puede entender el cliente y ayudar a definir si es lo que realmente quiere o no. Es como el plano de una casa. Y define de forma completa, precisa y verificable. Completa porque no puede haber ningún requisito que no esté en ese diseño, no esté especificado. Preciso. Los diseños o los gráficos o los modelos deben ser basados en estándares internacionales. No puede ser un mapa mental o bueno, cualquier otra cosa que nosotros nos inventemos. Tiene que ser basado en un estándar, debe ser preciso y verificable, porque el usuario va a decir sí o no. El cliente va a decir sí o no. Y debe definir también el comportamiento. ¿Sí? Esto, como es un sistema, un software, entonces él tiene un comportamiento, tiene unos procedimientos. Entonces hay gráficos y modelos que muestran ese comportamiento, cosa que no sucede en una casa, ¿no? Una casa es una estructura estática que no se mueve. El software, primero, no es una estructura, sino que es algo intangible, y sí es dinámico porque uno interactúa con él. Supongamos que el software es como un televisor inteligente. Entonces él tiene su control remoto, él tiene su menú, tiene sus funciones, y el usuario debe aprender a manejarlo. Entonces la interacción entre el usuario y el televisor inteligente produce un comportamiento en el televisor, unos cambios. Asimismo lo es el software. Bien. Para realizar
el desarrollo de software es esencial tener una especificación completa de los requerimientos. Si no está completo, digamos que es muy difícil comenzar a desarrollar. Aunque hay metodologías como las metodologías ágiles de desarrollo que no entregan el producto completo, sino que van haciendo entregas de partes del software que después todas unidas forman el programa completo. Entonces, pero sí se hace la especificación completa de esa parte que se va a entregar. Entonces, parte que se va a desarrollar, parte que se tiene que especificar, completica. Después, cuando se va a desarrollar otra parte, otro componente, entonces se debe especificar completamente esa parte o ese componente, esa sección que se va a entregar. Entonces, todo lo que se vaya a desarrollar se tiene que especificar de forma gráfica, de forma escrita, de todas las maneras que vamos a ver a continuación. Aquí nosotros ya conocemos esta tira cómica donde nos muestra el proceso de desarrollo de software que resulta ser muy complejo. A mí realmente me gusta porque es una manera muy precisa de mostrar lo que es el proceso de desarrollo. La especificación tiene muchas formas, pero entonces, como vamos a ver a continuación, hay un estándar mundial para especificación de software. Entonces ahí no tenemos pierde. La hacemos de esa manera y así va a ser la forma correcta de especificarlo. Entonces, la especificación debe separar la funcionalidad de la implementación. Una especificación es una descripción de lo que se desea en vez de cómo se realiza. Como vemos un plano, ¿no? Vemos un plano de una casa y en ese plano nosotros vemos qué es lo que debe llevar la casa. Pero no se dice cómo es que hay que construirla. No se dice cuáles son las técnicas que se van a utilizar para construirla. No dice qué calidad de cemento, de arena, de agua se va a utilizar. Y otros muchos más. Ni las herramientas, ni nada. Dice qué es lo que se desea. Una especificación debe abarcar el entorno en el que el sistema opera. Similarmente, el entorno en el que opera el sistema y con el que interactúa debe ser especificado. Entonces, nosotros tenemos que un software puede interactuar con otros equipos de cómputo diferentes, con una máquina de fax, con una impresora, con un telescopio, con una máquina dispensadora de gasolina y bueno, con un satélite, qué sé yo. Entonces también debemos especificar esa parte del sistema. También debe ser modificable. Ninguna especificación puede ser siempre totalmente completa, entonces está sujeta a cambios. Por eso es muy importante que sea gráfica, que sea sencilla, que sea fácil de entender, tanto para el equipo de desarrollo como para los clientes. Vamos a entender lo que son los requerimientos funcionales y no funcionales. ¿Por qué es importante entender esto? Los requerimientos funcionales, vamos a ir directo al grano. Los requerimientos funcionales de un sistema describen lo que el sistema debe hacer. Sencillo. Las funciones del sistema. Por eso se llaman requerimientos funcionales. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y qué otros tipos de requerimientos va a tener el sistema?
Bueno, los no funcionales, ¿qué son? Los requerimientos no funcionales proponen límites y restricciones al sistema. Entonces son límites y requerimientos al sistema, no funciones, porque las funciones son los requerimientos funcionales. Los límites y las restricciones son requerimientos no funcionales. Veamos un ejemplo de requerimientos no funcionales. Por ejemplo, tenemos requerimientos organizacionales. La organización dice que se utilice solamente software libre, licencias de software libre, qué sé yo. Requerimientos externos, como por ejemplo requerimientos éticos, de la ética de la empresa. Requerimientos de eficiencia, que el sistema debe permitir trabajar con 10.000 usuarios en tiempo real. Digamos que voy a utilizar, vamos a hacer un software de videoconferencias tipo Skype. Entonces debe trabajar 100 usuarios y la calidad del servicio debe ser Full HD, ¿sí? Y debe ser se debe mirar en tiempo real, sin entrecortarse ni nada. Fiabilidad, que la conversación no se caiga, la conferencia no se caiga. Portabilidad, que ese software puede instalarse en cualquier sistema operativo o dispositivo móvil. Requerimientos legislativos, que eso debe tener la marca de la empresa y derechos de autor y bueno. Requerimientos de privacidad, que eso debe ser encriptado para que la conversación y los videos y las imágenes no puedan ser hackeados, por ejemplo. Eso también tiene que ver con la seguridad. Requerimientos de espacio, entonces que el software no debe almacenar videos de más de 100 gigas de almacenamiento, por ejemplo. Y bueno, son las restricciones que nos plantea se nos plantean dentro del desarrollo. También tenemos una clasificación dentro de los requisitos no funcionales, como son los requerimientos del producto. Por ejemplo, la rapidez de ejecución, la capacidad de memoria. Los requerimientos organizacionales, por ejemplo, las políticas y procedimientos existentes, los estándares de proceso, lenguajes de programación, que aquí solamente utilizamos Visual.net, o no, aquí solamente utilizamos lenguajes abiertos como Java. Por ejemplo, no, que tenemos que desarrollar el sistema con determinado estándar. Bien, entonces todo lo que sean restricciones, como por ejemplo en el caso de estudio de la veterinaria, decía que el sistema solamente debe funcionar en dispositivo móvil, que sea una aplicación móvil. Esa es una restricción, por lo tanto es un requisito no funcional. Todos los demás son requisitos funcionales. La función, lo que hace el sistema. Todo software debe tener una documentación. ¿En qué consiste? Debe haber un documento de especificación de requisitos que cubre exactamente lo mismo que el documento de definición de requisitos. O sea, es lo mismo. La diferencia entre estos dos es que el documento la marca el lector. Quiere decir que a quién están dirigidos. El nivel en el que están escritos depende si se trata del cliente o de las personas que van a desarrollar el sistema. Es decir,
¿A quién va dirigido el documento de especificación de requisitos? Al equipo de desarrollo. ¿A quién va a quién va dirigido el documento de definición de requerimientos? Al cliente, al usuario. Aquí vemos claramente a quién va dirigido cada uno de los documentos. El documento de definición de requerimientos va dirigido al cliente. El documento de especificación de requerimientos va dirigido al desarrollador. Aunque también el cliente lo puede entender. Y como ya les dije, es como un plano de una casa. El cliente es capaz de ver y decir, esto me sirve, esto no me sirve, esto no va aquí, quiero esto otro, etcétera. Pero va dirigido especialmente al equipo de desarrollo. Espero que eso haya quedado muy claro. El documento de especificación de requerimientos es un poco más técnico. Estos ejemplos son un poco complejos de entender, entonces no los vamos a ver. Aquí viene lo que es el estándar IEEE. Instituto de Electricidad el Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos. Eso es la IEEE. La IEEE es un estándar para el desarrollo de... Bien, ese describe un estándar para la especificación de requerimiento. Entonces vamos a ver qué es lo que propone el estándar IEEE, más precisamente el estándar IEEE STD 830 de 1998. Define la siguiente estructura para una especificación de requerimientos. Entonces, si nosotros queremos hacer una especificación de requerimientos, debemos hacer un documento que tenga esa estructura: introducción, objetivos, el ámbito, definiciones, siglas y abreviaturas, referencias, visión global del sistema, luego la descripción general, perspectiva del producto, funciones del producto, características del usuario, limitaciones generales, supuestos y dependencias. Después vienen los requerimientos específicos, que ya les voy a mostrar cuáles son. Vendría al final apéndices y el índice. Dentro de los requerimientos específicos nosotros tendríamos los requerimientos funcionales, requisitos de interfaz externa, requisitos de ejecución, requisitos de diseño, atributos de calidad, como son los requerimientos no funcionales, que el mantenimiento, que la reutilización, que la eficiencia, bueno, y luego otros requisitos. Dentro de los requerimientos de interfaces externas, que forma parte de los requerimientos específicos, tenemos las interfaces con el usuario, interfaz con el hardware, interfaz con el software, interfaces de comunicaciones. Esto es cuando yo trabajo con sistemas muy grandes que requieren estar conectados a otros software, como por ejemplo una base de datos empresarial, un manejo de tarjetas de crédito con un banco, con un hardware, por ejemplo, con un telescopio, con un microscopio, con otros elementos hardware. Y las interfaces con el usuario ya son las interfaces gráficas, que las pantallas, que el login, que el formulario, que la consulta, que la impresión. Ya esto es lo que conocemos nosotros como las pantallas, ¿no? Dentro de los requerimientos específicos tenemos que hacer la lista de requerimientos funcionales.
Así la lista completa y la descripción de cada requerimiento funcional. Finalmente tenemos los requerimientos de desarrollo, que son los requerimientos o las necesidades para ejecutar el desarrollo. También dentro de los requerimientos específicos tenemos las restricciones de diseño. Estos son no funcionales también, requisitos no funcionales. Entonces, que los estándares, las limitaciones de hardware, todo lo que vimos más arriba en el cuadro de los tipos de requerimientos no funcionales. Finalmente, los atributos del sistema de software. Y por si fuera poco, otros requerimientos. Una vez obtenidos y analizados los requerimientos, se crea un sistema, una especificación de requerimientos del sistema, o SRS. Bueno, aquí vemos los estándares para la especificación. Bien, dejemos hasta ahí. El siguiente video veremos el capítulo 4, relaciones entre administración de requerimientos y modelos de ciclo de vida, que es muy interesante. Vamos a aprender cómo se desarrolla un software. Chao.